Hola, ¿cómo estáis? Hoy os tengo preparados dos vídeos que me parece súper interesante que los profes y profas vayan haciendo un hueco en su tiempo de exposición, por lo menos para que a los chavales les vaya sonando esto del pensamiento crítico. Entonces, en el primer vídeo de hoy voy a hablar de la introducción al tema que tiene que ver con el concepto de solución de problemas, y en el segundo vídeo pues ya entro más de lleno en el concepto de pensamiento crítico. Desde los años 50, científicos del campo de la informática y psicólogos cognitivos intentaron desarrollar un modelo general de solución de problemas aplicable a campos diversos como la física y el diagnóstico clínico. Son dos ejemplos que pone en el libro de texto. Este tema está sacado de este libro, Psicología Cognitiva e Instrucción. Y la idea es que sirva para este modelo general de solución de problemas para cualquier ámbito. Y entonces estos modelos ponían el énfasis en dos componentes fundamentales: el uso de un procedimiento general de solución de problemas, es decir, un sistema de pasos secuenciados, y un elevado grado de autosupervisión metacognitiva. Quiere decir que la persona que aplica ese sistema se va supervisando en esa secuencia de pasos, cómo va siendo su ejecución. Sobre el concepto metacognición ya hablé y por eso no me voy a extender en este vídeo. La mayoría de estos modelos son bastante similares y se pueden resumir en una secuencia de 5 fases. Si las personas tuviéramos este concepto de solución de problemas en nuestra vida cotidiana, pues no voy a decir que tendríamos menos problemas como sociedad, pero los que tenemos creo que se resolverían bastante mejor. Entonces, esta secuencia de 5 fases del procedimiento general de solución de problemas son: identificación del problema, representarlo, selección de una estrategia adecuada, ponerla en práctica y evaluar las soluciones. El primer paso, identificar el problema, es fundamental. Y hay que hacer énfasis en su importancia porque a nadie nos gusta tener problemas, pero si tenemos un problema y estamos evitando reconocer que lo hay, pues la resolución se vuelve mucho más complicada, por no decir imposible. Entonces, casi todos los grandes descubrimientos se producen después de vislumbrar un problema que previamente no se había reconocido. Esto es importante, los descubrimientos que han marcado hitos en nuestra evolución. Entonces, hay una serie de facilitadores a la hora de identificar un problema. El conocimiento previo, tiempo suficiente para reflexionar, unas características disposicionales que ahora comentaré brevemente, habilidad para planificar, investigar y manipular objetos, perseverancia y pensamiento divergente y creatividad. Pensamiento divergente y creatividad son dos conceptos muy relacionados que ya expuse también. Entonces, el conocimiento previo facilita la percepción y la elaboración temporal de información nueva. Cuando decimos percepción y elaboración temporal, se hace referencia sobre todo a la memoria de trabajo. Al tratarse de información nueva, pues es preciso que la memoria de trabajo funcione de manera coordinada con la memoria a corto plazo y a largo plazo, que es donde están los conocimientos almacenados. Y pone un ejemplo, el libro, los esquemas de contenido, que
se ha comentado ya que facilitan mucho, por ejemplo, a la hora de exponer un tema complejo en un libro de texto, pues un esquema del contenido facilita que se activen los esquemas de conocimiento que ya tiene el alumno almacenados, alumno. Tiempo suficiente para reflexionar detenidamente sobre la naturaleza del problema y su solución. Sobre esto de la naturaleza del problema se va a hablar más adelante. Aquí la cuestión es tomarse el tiempo suficiente para reflexionar qué clase de problema tenemos que afrontar. En cuanto a las características disposicionales, muy brevemente se habla de apertura mental en cuanto a una predisposición a adoptar perspectivas diferentes, diversidad de enfoques. Unas actividades exploratorias o pruebas quiere decir que estás dispuesto a pasar por una fase de exploración del problema, de poner a prueba determinados factores, de ver qué efectos tiene determinadas acciones, por ejemplo. Y una tercera característica es observar la evolución del problema y su solución mientras se trabaja en él. Esto de la observación es muy importante. Otro facilitador, la capacidad para planificar, investigar y manipular objetos. Bueno, esto se puede decir que son las habilidades del investigador, ¿no? Es una actitud de trabajo de investigación. Hacer un buen plan de trabajo, de diseño de investigaciones que se dice, y luego pues poner a prueba hipótesis, poner a prueba factores, manipular objetos. Aquí manipular objetos pues depende del ámbito que se trate, ¿no? Pero el libro lo señala como una característica importante. Por ejemplo, manipular objetos en el campo de la ingeniería pues puede tener mucho que ver con esta capacidad de rotar objetos tridimensionales en la mente, ¿no? La perseverancia ante las dificultades iniciales también es muy importante. La solución de problemas se relaciona con la cantidad de tiempo dedicado en las fases iniciales de su identificación, así como con el número de soluciones que se consideran. ¿Vale? Si a los 2 intentos de solucionar tu problema abandonas, pues tienes pocas probabilidades de conseguir solucionarlo. Entonces, pues hay que perseverar, hay que ser constantes en el empeño. Y pensamiento divergente y creatividad, pues hace referencia a explorar soluciones novedosas que no se hayan puesto a prueba antes y evaluar los resultados. Pensar con mayor amplitud, no solo al generar ideas, sino también al someterlas a prueba. ¿Vale? Tenemos un sistema educativo que constriñe mucho el pensamiento, desarrolla un tipo de pensamiento que denominamos convergente, que lleva a soluciones concretas para problemas concretos, pero la vida nos plantea situaciones mucho más complejas que requieren de este otro tipo de pensamiento divergente y de creatividad. Para representar el problema, que es ya la segunda fase de este modelo, dice que una representación visual, por ejemplo, un mapa conceptual, ayuda a comprimir la información relevante, seguir la pista de las soluciones y razonar con más claridad.
¿vale? El mapa conceptual es un ejemplo de representación visual. A lo que se refiere esta segunda fase es a que representes el problema de alguna manera que no sea textual, sino una imagen. Y esto ayuda a comprimir los datos relevantes del problema y seguir la pista de las soluciones razonando con más claridad. Distinguimos 4 componentes en lo que se ha denominado espacio del problema, ¿vale? Para acotar los límites del problema. El primer componente es el estado meta, que es el resultado deseado. El segundo, el estado inicial, que se puede definir como la información de que disponemos. Esto es muy a grandes rasgos, ¿vale? Si me extiendo más se hace muy largo, muy pesado. Digamos que entre tu estado inicial y el estado meta, que es el resultado que tú quieres obtener, hay una serie de pasos que comienzan con un primer paso que es definirlo, con la información que tienes en el momento presente. Y el estado meta también lo tienes que definir con cuanto más detalle mejor. El tercer componente son los operadores, definidos como objetos o conceptos que intervienen en la solución. Es decir, qué factores están interviniendo en el problema que tengo y en el resultado que quiero alcanzar. Y el cuarto componente son las restricciones de los operadores, que son unas limitaciones que afectan al uso de uno o más operadores. Quiere decir que hay diferentes operadores y cada uno tiene un margen de acción, digamos. Vale, en esta fase de representación del problema, los investigadores llegaron a 2 conclusiones importantes. La primera es que el conocimiento y la experiencia previos permiten clasificar un problema con mayor eficacia en cuanto a qué estrategia de resolución requiere. Esto parece un poco obvio, ¿no? Cuanto más conocimiento tienes sobre un área y más experiencia tienes resolviendo problemas de ese área, más habilidad tienes para clasificar un problema en una clase u otra de problemas. Un problema es de un tipo u otro, aludiendo sobre todo a qué estrategia de resolución requiere. Es una manera de clasificarlos. Hay otras fórmulas para clasificar los problemas, pero siguiendo ese criterio de qué estrategia de resolución requiere, es una manera muy eficaz de resolverlos. Y la otra conclusión importante es que es fundamental centrarse en la naturaleza subyacente, lo que decíamos antes, de reflexionar detenidamente sobre la naturaleza del problema. Centrarse en la naturaleza subyacente permite representar y clasificar un problema más eficazmente. Tercera fase, selección de la estrategia adecuada. Hay algunas estrategias muy estructuradas, se llaman algoritmos. Es una especie de regla o técnica. Tienen un funcionamiento garantizado, pero se pueden aplicar a situaciones muy concretas. Por ejemplo, la fórmula cuadrática para resolver una ecuación de segundo grado, ¿no? Tú tienes una ecuación de segundo grado y para resolverla tienes una fórmula que no falla. Eso es un algoritmo. Otras veces recurrimos al método heurístico, que son unas reglas generales que no siempre garantizan la solución, pero que permiten aproximarnos a ella, ¿no? Hay 2 reglas heurísticas muy conocidas. Una es el ensayo y error
y otra es el análisis de medios fines. Brevemente, el ensayo y error se suele utilizar al afrontar un problema nuevo, desconocido. Es el método menos eficaz porque carece de un plan estratégico. Vas probando y si fallas, pues modificas, ¿no? Y entras al problema por otro lado. Carece de plan estratégico. Y el análisis de medios fines intenta reducir esa distancia de la que hablábamos entre el estado inicial y el estado meta, estructurando el problema en subproblemas menores y evaluando el rendimiento en cada paso. Esto de estructurar un problema en subproblemas menores, pues también es una habilidad que se puede desarrollar. Y bueno, no me voy a extender ahora en ello porque me alargaría mucho los vídeos, pero es muy, muy útil. La cuarta fase del procedimiento, poner la estrategia en práctica. Aquí es importante coordinar la fase de solución con eficacia. Este comentario alude a tener la meta clara. Sí, es que luego va a hablar de la diferencia entre aclarar una meta más adelante o enfocarla, ¿vale? Si te pones a aplicar una estrategia sin tener la meta clara, pues puede ser que esta fase de coordinar la aplicación de la estrategia con la solución pues falle en alguna medida, ¿no? Vale, aquí lo que hace es comentar aspectos importantes a considerar. Coordinar la fase de solución con eficacia, y hace referencia a eso, a tener la meta clara. Cambiar estrategia si es necesario. Considerar más soluciones, evaluarlas con más detenimiento antes de descartarlas y crear soluciones más factibles. Y ya la quinta fase es evaluar las soluciones que has obtenido, por ejemplo, al aplicar diferentes estrategias. Esta quinta fase ayuda a comprender la utilidad y la aplicabilidad de una estrategia. Es decir, cómo de útil es la estrategia en general y cómo de aplicable a cada problema concreto. Se estableció que hay dos tipos de evaluación a la hora de evaluar las soluciones. Una es la de los productos y otra es la de los procesos. En cuanto a los productos, pues evalúas el resultado preguntándote, ¿es la mejor solución de las posibles? ¿O qué diferencia esta solución de otras? Y en cuanto a los procesos, pues te preguntas cuestiones como ¿qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar? Vale, aquí voy a hablar un poquito de un apartado del tema que habla de las características de la ejecución experta. Y lo he comprimido muchísimo porque el tema es bastante largo, pero me parecía importante para que nos familiaricemos con esto de la ejecución, ¿cómo es la palabra? Bueno, aparte de experta, claro, ejecución experta hay otra palabra. Bueno, cuando dominas un área, ¿no? No me sale la palabra ahora. Bueno, los expertos destacan solo en su dominio o área de conocimiento. ¿Se entiende? Estos son conclusiones muy, digamos, escuetas, pero nítidas, ¿no? Cosas que están ya fuera de discusión. Un experto destaca, bueno, aquí podríamos prescindir del solo, porque puede ser experto en otro área. El tema explica muy bien porque esto es difícil, ¿no? Pero bueno. Destacan solo en su dominio o área de conocimiento. Procesan la información en unidades grandes. Esto es porque desarrollan la habilidad de sintetizar información en bloques grandes.
Rapidez al procesar la información significativa. Quiere decir, la más relevante para solucionar un problema. Identifican, está dentro de esta tercera característica, esta de rapidez al procesar de información significativa, quiere decir que identifican y representan los problemas de modo eficaz. Tienen pensamientos y acciones muy automatizados, en el sentido de que solucionan mejor y más deprisa porque retienen más información en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. Bueno, quizá no está muy bien explicado los procesos, se automatizan de ponerlos en práctica, y esto incluye los pensamientos y las acciones, claro. Otra característica, representan el problema a un nivel más profundo. Quiere decir que ponen más atención en la estructura subyacente del problema que en los rasgos superficiales. Quiere decir, ante un problema, luego en el pensamiento crítico vamos a ver unas características definitorias que hacen referencia a problemas mal definidos. Es decir, tú te encuentras en una fase de tu vida compleja, dices, tengo muchísimos problemas, eso podríamos decirle o llamarlo un problema mal definido. Cuando estamos en el tema de solución de problemas, que es introductorio al pensamiento crítico, normalmente nos estamos refiriendo a problemas bien definidos, que luego explicaré. Esta es una de las características que diferencian un concepto del otro. Entonces, aquí, cuando dice que ponen más atención en la estructura subyacente del problema que en los rasgos superficiales, pues es esencial, ¿no? Un problema puede distinguirse de otro muy similar en aspectos superficiales, pero si en su naturaleza subyacente comparte rasgos, si ha solucionado un problema similar, pues ya puede solucionar el otro, ¿no? También estructuran los problemas en submetas y trabajan usando el análisis de medios fines. El análisis de medios fines, pues está aquí muy brevemente descrito. Intenta reducir la distancia hasta la meta, analizando qué medio me lleva al fin deseado, ¿no? Más o menos. ¿Qué estrategia? Vale, quedan dos características de la ejecución experta. Dedican más tiempo a analizar y supervisan, ¿vale? Dedican más tiempo a analizar el problema, a identificarlo y representarlo, se refiere. Analizar el problema empieza por identificarlo y representarlo, ya lo hemos dicho. Así necesita menos tiempo para elegir una estrategia de solución adecuada. Esto tiene que ver también, aunque es un ámbito muy diferente a lo que entendemos por problema, cuando yo hablé de la composición de textos, creo recordar que del tiempo de escritura se dedican 2/3 a planificar lo que vas a escribir. Pues aquí es 3/4 de lo mismo. Si tienes, vamos a suponer, 3 horas para resolver un problema, pues tranquilamente le puedes dedicar 2/3 de ese tiempo, que son 2 horas, a identificarlo y representarlo. Y así luego necesitas menos tiempo para resolverlo. Y supervisan mejor su rendimiento, que es lo que se hablaba al principio de autosupervisión metacognitiva. Supervisan mejor su rendimiento, tienen mayor probabilidad de generar hipótesis alternativas antes de plantear una estrategia, ¿vale? En vez de que se les ocurre una solución y van directamente a la estrategia, barajan más hipótesis, juegan con más opciones. Son más rápidos descartando hipótesis y soluciones inadecuadas.
también evalúan la dificultad de los problemas con mayor exactitud y formulan preguntas más adecuadas en todos los estadios del proceso de solución. Estadios, fases. Vale, ahora he comprimido también mucho un apartado que habla de la transferencia en la solución de problemas. Quiere decir aplicar las habilidades adquiridas a otros ámbitos. Las habilidades de solución de problemas pueden transferirse a otras áreas siempre que se posibilite su utilización en distintas situaciones y se fomente el uso de la autorregulación metacognitiva, que va en estrecho vínculo con la autosupervisión. No es exactamente lo mismo, tú te vas supervisando, pero también te tienes que ir autorregulando. He puesto aquí una definición muy escueta, podría decirse, en cuanto a autorregulación metacognitiva, unos conocimientos sobre las funciones mentales en cuanto a la adquisición de conocimientos y el aprendizaje. Vale. Entonces, actividades que facilitan esta transferencia de habilidades de un ámbito a otro. Proporcionar una práctica estructurada que promueva la solución de problemas automatizada. Se ha visto en investigaciones que las habilidades automatizadas se transfieren con más facilidad. Esto parece obvio, ¿no? Y esto de proporcionar la práctica estructurada, pues depende en buena medida de la capacidad del profesor o profesora, que estructure bien las prácticas, que se haga siempre de la misma manera, el mismo método. Relacionar las habilidades de solución de problemas en un dominio con las del nuevo mediante analogías para poder comparar componentes. Analogías que ya tendrían que sonar son, por ejemplo, la analogía del ordenador para hablar del funcionamiento cerebral, o la analogía de la vela que les propuse yo a mis alumnos para entender la esencia de un ser vivo, ¿no? Un ser humano en concreto. Que tenemos energía. Aquí la cuestión es que se pueda comparar la complejidad del problema que queremos resolver con un modelo similar pero más sencillo. Y para cerrar esta, ¿cómo se dice la palabra? Esta propuesta de transferencia, dice proponer ejemplos pensados detalladamente. Esto también se lo tienen que currar los profes, claro. El descubrimiento estructurado, en el cual el profesor ofrece una guía de cómo va dando los pasos sucesivos, haciéndose qué tipo de cuestiones, tomando qué tipo de decisiones, etc., fomenta un aprendizaje más profundo, así como la transferencia entre distintos tipos de problemas. ¿Vale? Esto está hablando de modelar la solución de problemas, aunque no lo diga explícitamente. Entonces, ahora voy a definir qué es el pensamiento crítico muy brevemente, para cerrar este vídeo que habla más de la solución de problemas, pero a modo introductorio del tema del pensamiento crítico. Y así no se hace tan largo el segundo vídeo. Que prefiero que esté ya más centrado en el tema concreto de pensamiento crítico. A ver.
Para la mayoría de expertos y expertas, el pensamiento crítico se diferencia de la solución de problemas en dos aspectos. En primer lugar, la solución de problemas suele referirse a problemas específicos de un dominio concreto, bien definidos y con una o dos soluciones correctas. El pensamiento crítico suele referirse a problemas mal definidos, con muchas soluciones posibles o que no se pueden solucionar directamente. Entonces, implica temas generales relacionados con varios dominios, ¿vale? Digamos que hay una primera diferencia en cuanto a la complejidad de los problemas que abordan. Y en segundo lugar, la naturaleza de lo que se evalúa. La mayoría de los problemas son estados externos, mientras que la mayor parte del pensamiento crítico se dirige a estados internos. Esto, un poco mejor definido, más concretado, hace referencia a que debemos, en el pensamiento crítico de lo que se trata fundamentalmente, es de clarificar y evaluar nuestras creencias y expectativas. ¿Vale? Yo creo que ha quedado claro. Los problemas, cuando utilizamos esa etiqueta, ese concepto, aunque lo utilizamos un poquito de comodín para todo, estrictamente en investigación alude a estados externos. No tiene nada que ver conmigo, con mi estado emocional, con mis creencias ni con nada. Son, por ejemplo, un electrodoméstico que se rompe o que queremos que sea más eficaz, queremos mejorar una función, lo que sea. Pero cuando hablamos de pensamiento crítico, en una situación vital como la que ponía antes de ejemplo, en la que tú dices, tengo muchos problemas, estoy en una fase de mi vida súper complicada, tal, la clave para salir de esas fases críticas es el pensamiento que utilizas, que llamamos pensamiento crítico, dirigido a clarificar y evaluar nuestras creencias y expectativas, por ejemplo, ante diferentes opciones vitales o distintas opciones políticas, por ejemplo, cuando hay que votar. ¿Vale? Y voy a parar aquí el vídeo para no cargar mucho el segundo. He preferido hacer esta primera introducción y ahora en el segundo vídeo voy a empezar hablando de las definiciones que se han dado al pensamiento crítico, las habilidades que intervienen. Luego un apartado que he titulado Inteligencia y Pensamiento Crítico. Y ya cierro con un apartado que también me ha costado un esfuerzo comprimirlo, que habla de cómo planificar un programa de habilidades de pensamiento crítico. También muy escueto, muy sintetizado, para que los profes tengan una idea de cómo se podría poner en marcha un programa de habilidades de pensamiento crítico en el aula. ¿Vale? Hasta ahora.